¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto que nos acompañen hoy en el Día Mundial del Corazón, un día en el que, por supuesto, tenemos que hablar acerca de los padecimientos cardíacos, pero algo que es fundamental es cuidar el corazón desde el momento del nacimiento. Por supuesto que las enfermedades cardiovasculares, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, representan la primera causa de mortalidad global. Pero no se habla tanto de la cardiopatía congénita, de estos padecimientos con los que los bebés nacen y que si no se detectan oportunamente pueden ocasionar la muerte en el primer año de vida. De hecho, la cardiopatía congénita representa la segunda causa de mortalidad en menores de 5 años de edad. Así que justamente hoy vamos a hablar acerca de la cardiopatía congénita y cómo se puede diagnosticar oportunamente para cambiar el desenlace de los pequeños que nacen con algún problema del corazón desde el nacimiento. Me da muchísimo gusto dar la más cordial bienvenida en mi cita médica a Audelia Villarreal. Ella es la presidenta fundadora de la Asociación Corazón de Niño. Audelia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en mi cita médica. Es un verdadero placer tenerte con nosotros. Gracias, Diana. Igualmente, el placer es de nosotros y siempre agradeciendo la maravillosa oportunidad de compartir información de las cardiopatías congénitas, Diana. Muchísimas gracias. Nos acompaña también el doctor Moisés Mier. El doctor Moisés Mier es cardiólogo pediatra con subespecialidad en justamente ecocardiografía pediátrica. Y bueno, pues además es médico de la Fundación Cardias. Doctor Mier, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Diana? Buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Y nos acompaña el doctor Humberto García. El doctor Humberto García también es cardiólogo pediatra. Él es jefe del Departamento de Cardiología Pediátrica del Hospital del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Doctor, un placer que nos acompañe, un verdadero honor. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y la verdad que es un honor estar con ustedes. Bueno, doctor García, platíquenos, por favor, ¿qué tan común es la cardiopatía congénita? Y pues se habla de que como causa de mortalidad en menores de 5 años supera incluso al cáncer infantil. Sí, mira, yo creo que para dar un panorama general a las personas que nos están viendo, sabemos que más o menos de cada 1,000 niños que nacen en nuestro país, que por cierto, más o menos son alrededor de 2 millones de niños que nacen por año, van a tener de estos 1,000 niños 8 a 10 un problema cardíaco. Si nosotros cerramos los números en base al número de nacimientos que conocemos, estamos hablando que entre 16,000 y 20,000 niños del corazón. De estos 16 a 20,000 niños, la mitad una intervención tanto quirúrgica o intervencionista por lo grave de la enfermedad en el primer año de vida. Estos números a lo mejor pues podemos compararlos con una enfermedad que cuando la oímos nos preocupa, como es el cáncer infantil, y lo dijiste bien, Diane. Cada año se diagnostican 6,000 niños con problemas oncológicos, pero cada año nacen de 18 a 20,000 niños con problemas del corazón. El número es significativamente más grande. El problema está en que nuestro país no tiene la capacidad para atender este número de enfermos. Tenemos una deuda aproximadamente de solo poder operar 4,000 niños al año cuando tenemos una necesidad de 8 a 10,000. ¿Y esto cómo se puede modificar, doctor? ¿Qué es lo que se puede hacer para remediar este problema? Básicamente es enfocarnos a el diagnóstico, tal vez el que más impactaría es el diagnóstico prenatal. Que todas las mamás que están embarazadas acudan a su médico, que el ginecobstetra tenga la capacitación adecuada para identificar un problema cardíaco, y estos niños que se diagnostican in útero de una lesión cardíaca se deriven con los expertos en ecocardiografía como el doctor Moisés Mier, y ellos puedan diagnosticar de forma prenatal una lesión cardíaca. El impacto ha sido tan importante en Europa, por ejemplo, que el número de nacimientos de niños con cardiopatía congénita ha sido
dramáticamente disminuido. Esto por una cuestión en cuanto al aborto terapéutico. Entonces, esta es una de las situaciones. La otra es el tamiz cardíaco neonatal, que seguramente iremos hablando más adelante. Exactamente, vamos a hablar acerca del tamiz cardíaco neonatal después de una pausa. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Hace unos instantes el doctor García hablaba acerca de la importancia del tamiz cardíaco neonatal para detectar oportunamente la cardiopatía congénita, y nos vamos a enlazar con el doctor Augusto Sola. Él es director médico de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, para que nos hable a este respecto. Doctor Sola, muchas gracias por estar con nosotros. Explíquenos, por favor, qué es el tamiz cardíaco neonatal. Bueno, muchísimas gracias por esta pregunta y por invitarme a colaborar con ustedes. La realidad es que en el mundo, en estos momentos, prácticamente todos los recién nacidos que tienen una enfermedad del corazón congénita seria pueden ser identificados antes que lo que hacíamos antes como médicos o enfermeras o agentes de salud. Esto es simple, como ustedes están demostrando, simplemente con medir el nivel de saturación de oxígeno, y si este nivel está por debajo de un valor que resulta que es alrededor de 95%, se sospecha de que el niño puede tener un problema congénito del corazón. En muchos países se han pasado leyes, y estas leyes ayudan a que se dispongan de fondos para poder evaluar a todos los recién nacidos, sea cual sea su origen social, económico, cultural o el que fuere. Porque el problema es que si no se hacen estas pruebas simples, no costosas, a veces se diagnostica a un bebito con una enfermedad muy seria algo tarde. Ahora, aparte de esto que se llama oximetría de pulso, los estudios con ya cerca, en realidad más de 500.000 recién nacidos hechos en el mundo, se han hecho con un monitor que cuenta con lo que se llama la tecnología de la extracción de señal. En términos simples, como yo hablo con médicos jóvenes y demás para explicar esta tecnología de extracción de señal, en inglés llamada SET, Signal Extraction Technology, es una tecnología que puede medir con esos oxímetros de pulso durante el movimiento, y los bebitos muchas veces mueven sus manos, lloran y demás, y también en situaciones de lo que llamamos baja perfusión. Baja perfusión quiere decir que de alguna manera el corazón o algo está bombeando menos. Entonces uno precisa usar un monitor con esta tecnología de extracción de señal, porque muchos bebitos con estos problemas congénitos al corazón o con otras enfermedades tienen baja perfusión. No mandan muy bien la sangre a los distintos lugares. Entonces, si uno usa monitores que no tienen esta tecnología, hay más falsos positivos, más falsos negativos, y por lo tanto se pierde la capacidad de este tamizaje o screening. Yo he sido consultado, he hablado con diputados en México, en la Cámara, hemos ido a diversos lugares, y además desde CIBEN, Sociedad Iberoamericana de Neonatología, hemos hecho un consenso con muchísimos neonatólogos de diversos lugares de Latinoamérica y con enfermeras que hablan de este tamizaje con oximetría de pulso, con la tecnología de extracción de señal. Esto es indispensable para los recién nacidos, esto tiene que alcanzar a todos los recién nacidos y hay que defender esto defendiendo a los recién nacidos. La inmensa mayoría serán sanos, por suerte, y así es, pero detectar precozmente a un bebito le puede cambiar su futuro para siempre y el futuro de su familia. De nuevo, muchísimas gracias por invitarme. Si precisan alguna cosa, me pueden contactar por correo electrónico o a través suyo desde el programa periodístico. Muchísimas gracias. Adiós. Suerte. Muchas gracias, doctor Sola. Y bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresando, el doctor Mier nos va a explicar justamente una investigación que realizó
en niños mexicanos, en recién nacidos mexicanos, acerca de la importancia del tamiz cardíaco neonatal con oximetría de pulso. Vamos a una pausa. Continuamos. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. El doctor Moisés Mier, quien es cardiólogo pediatra y es médico del Instituto Nacional de Pediatría, también especialista en ecocardiografía pediátrica, realizó una investigación en recién nacidos mexicanos en relación con la importancia del tamiz cardíaco neonatal, justamente con oximetría de pulso que tenga tecnología de extracción de señal. Doctor Mier, platíquenos por favor de su investigación, cómo la realizó y qué es lo que ha encontrado hasta el momento. ¿Cómo estás, Diane? Sí, mira, realizamos un estudio en el Instituto Nacional de Pediatría, en el cual fue un estudio que nosotros llamamos multicéntrico. Significa que involucramos a 6 hospitales del interior de la República, la mitad de ellos situados a altitud por arriba de los 2.000 metros, el mayor 2.300 metros sobre el nivel del mar, y el resto fueron a nivel del mar. Prácticamente todas las ciudades estaban a nivel del mar. Lo que hicimos en este estudio fue analizar más de 4.000 recién nacidos, todos ellos sanos, y entonces nos dedicamos a investigar de manera inicial la saturación arterial de oxígeno en estos recién nacidos sanos. Como el doctor Sola lo dijo, el test de oximetría de pulso es un test que sirve para tratar de discernir a los recién nacidos entre los posibles sanos de los posibles enfermos con alguna cardiopatía, ocupando este valor de saturación arterial de oxígeno. Todos aquellos niños que tengan saturación arterial de oxígeno mayor de 95 puntos porcentuales son potencialmente sanos, mientras que todos aquellos niños que tengan saturación arterial de oxígeno menor a 95% son posiblemente enfermos con alguna cardiopatía y requieren un abordaje mucho mayor. Con este estudio de tamizaje de oximetría de pulso, podemos, como dice el doctor Sola, salvarle la vida, detectarlo de manera temprana a estos niños que tienen cardiopatías congénitas, y la mayoría de ellos, como el doctor García nos lo dijo en el primer bloque, cardiopatías congénitas críticas. Y es imperativo diagnosticarlas de manera temprana, porque si no la enfermedad va a avanzar y potencialmente va a condicionar lesiones graves o evolución deletérea en estos pacientes. Analizamos pues 4.000 recién nacidos vivos en el país y nos encontramos que la saturación arterial de oxígeno en los recién nacidos mexicanos, existe cierta diferencia de saturación entre aquellos que nacen a nivel del mar y aquellos que nacen en una altitud. Una diferencia de 2.1 puntos porcentuales entre el nivel del mar y lugares con altitud mayor de 2.000 metros, 2.300 metros. Sin embargo, a pesar que en el país sí existe diferencia de saturación arterial de oxígeno en aquellos niños a nivel del mar versus la altitud, todos los recién nacidos, por lo menos los que analizamos a los 2.300 metros, tienen saturaciones mayores de 95 puntos porcentuales. Después de esto, entonces, lo que nos propusimos fue de, ok, ¿cuántos de estos niños que sabemos que tienen una saturación normal, igual al resto de los países que se han estudiado, cuántos de estos niños potencialmente ocupando el test de oximetría de pulso podemos detectar utilizando esta metodología? Analizando estos 4.000 recién nacidos, pudimos detectar 22 niños con cardiopatías congénitas que de otra forma hubieran sido egresados de los hospitales sin un diagnóstico temprano. Entonces, evidentemente, el hacer este análisis de tener más de 20 niños con diagnóstico de cardiopatías congénitas en una muestra de 4.000 niños que inicialmente los habíamos considerado como sanos, solo basados en la exploración, creo que es de gran importancia y enfatiza el valor, la utilidad de la oximetría de pulso, el test de oximetría de pulso para la detección de estas cardiopatías críticas, incluso en nuestro país. Esto es fundamental, doctor Mier, porque también en relación con todo lo que se ha estudiado a nivel global y lo que comentaba el doctor Sola de que pues en varios países esto ya es una ley, el que a todo recién nacido se le realice el tamiz cardíaco neonatal con oximetría de pulso. Bueno, pues esperamos que también en México esto sea una realidad muy pronto y justamente de ello vamos a hablar con Audelia Villarreal después de una pausa. Al principio fue un nacimiento muy feliz. Yo la veía bien. A la segunda vez que se la llevaron, ya no me la regresaron. Como tan chiquita la van a intervenir. Y ahí empezó el caos.
le hicieron cateterismo. Tenía apenas 2 días de nacido. Corazón de Niño tenemos más de 20 años ayudando a niños del estado de Baja California Sur en México que nacen con una cardiopatía congénita. Y en los últimos años hemos trabajado fuertemente en incidir en políticas públicas, específicamente en el tamiz neonatal cardíaco. En Baja California Sur logramos la ley, la reforma a la Ley Estatal de Salud y además la implementación en todo el sector salud desde el año 2015, con resultados muy importantes. Por ahí veíamos un testimonio y la diferencia, que hay que decirlo en términos muy prácticos, es que un bebé que nace aparentemente sano y que a través de la prueba del tamiz neonatal cardíaco se enciende un foco rojo para proceder a otros estudios y detectar o diagnosticar una cardiopatía congénita grave, nos da horas muy valiosas de ventaja para que ese pacientito sea diagnosticado antes de que empiece a deteriorarse su salud. Esto para nuestro país, en donde el trasladar a un paciente, en donde no todas las regiones del país tienen todos los servicios de alta especialidad que se requieren para estos niños, pues significa una diferencia enorme en el proceso del tratamiento y de recuperar a estos niños. De acuerdo a los números del doctor Mier del estudio, estaríamos hablando que el tamiz neonatal cardíaco en México, que ahora estamos trabajando para que, conjunto con el Senado de la República y ahora Cámara de Diputados, sea la reforma a la Ley General de Salud en nuestro país y que tengan todos los niños que nacen el derecho a este estudio, pues de acuerdo al estudio del doctor Mier, la incidencia o la cantidad de niños que se pueden salvar gracias a esta oximetría de pulso son alrededor de 1,000 cada año. Es decir, como decía el doctor Sola, la inmensa mayoría va a salir sano de este estudio, pero impactar la vida de 1,000 familias en nuestro país cada año y salvar a esos niños de que vivan una crisis que va a ser muy difícil salir de ella y que además al país también le cuesta bastantes recursos llevar o sacar adelante esa crisis, pues la diferencia es enorme y es muy sencilla también, solamente hacer una prueba por oximetría de pulso. El día de hoy, Día Mundial del Corazón, para nosotros es muy importante esto que estamos haciendo, poder difundir y poder llegar unidos como país, como México, pues uniéndonos a nivel mundial a más de 200 organizaciones civiles y a más de 100 países que el día de hoy están haciendo este ejercicio de conmemorar las cardiopatías congénitas y hablar de tamiz neonatal cardíaco, pues para nosotros es una gran oportunidad para empujar a nuestro país a que suceda. Audelia, muchísimas gracias. Y bueno, finalmente hay una ley en este sentido en México, una iniciativa de ley que ya fue aprobada por unanimidad en el Senado, que se encuentra en la Cámara de Diputados y que hay esperanza de que sea una realidad para todos los pequeños, no nada más los que nacen en los hospitales privados que cuentan con toda la tecnología, sino para todo niño que nace en la República Mexicana tenga derecho a este tamiz. Estamos seguros que lo vamos a lograr y todo este apoyo, como el estudio del doctor Mier, los aportes del doctor García y de muchos profesionales mexicanos que tienen gran experiencia y que están empujando unidos para lograrlo. En un momento que logremos pues que esto sea una ley, además aprobada por el Poder Ejecutivo y publicada en el Diario Oficial de la Federación, pues en ese momento las aportaciones y todo esto que se está construyendo hoy en día van a ser determinantes para que, como decía el doctor Sola, pues sea la tecnología adecuada, la capacitación y la experiencia para evitar los mayores falsos positivos y que el éxito sea mayor. Audelia, muchísimas gracias. Doctor Mier, doctor García, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mi Cita Médica, especialmente hoy en el Día Mundial del Corazón, un órgano que debemos de cuidar desde el nacimiento y para lo cual el tamiz cardíaco neonatal será una extraordinaria herramienta a fin de poder diagnosticar a estos pequeños y ofrecerles el tratamiento que necesitan para salvar su vida. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes en casa por estar con nosotros y gracias a mis compañeros en el estudio de Televisa California. Hasta la próxima.